personalidad. Ya ahora, durante nuestra existencia, va a estar rodeado acerca de distintos actos y épocas de nuestra vida. ¿Por qué? Ahí existe ya lo del matrimonio, sobre los contratos laborales, todo eso es esos actos y épocas de nuestra vida. Y aún así que dice que también después de la muerte, que se recuerdan que después de la muerte también está el derecho, también existe, porque ahí es donde viene una serie de situaciones legales, especialmente si hay bienes. Ahí está presente el derecho como una sucesión hereditaria, como se les comentaba el ejemplo acerca de la que la persona murió y de ahí viene que dejó el testamento y cuando no dejan testamento, siempre ahí, entonces siempre va a estar el derecho a pesar de que ya la persona ya está muerta. De ahí se recuerda que vimos acerca del mundo de lo normativo, las normas, reglas de conductas, precepto, pauta, mandato, como se los dije, que les iba a dar un montón de sinónimos acerca de lo que era norma, de lo que era precepto, pauta, todo eso, porque ustedes se asustan que les cambien una palabra y se asustan en el examen. Entonces, se recuerdan que entonces norma estamos hablando... nos regimos con base a normas. Entonces, si dice que también tiene un sentido amplio, que toda regla de comportamiento obligatoria o no. Y un sentido estricto, que toda regla de comportamiento obligatoria o no. Acá estamos hablando como, por ejemplo, a nivel social nos regimos a casi un montón de normas, ya sean obligatorias o no. Entonces, cuando el estudio, entonces, el mundo normativo en sentido amplio y en sentido estricto confiere derechos e impone deberes u obligaciones. En sentido estricto me voy a referir siempre a la norma jurídica y a la norma jurídica se va a ir, diremos, sobresalir a la relación de las demás normas, porque la norma jurídica es de carácter obligatorio. Entonces, la norma jurídica es de carácter obligatorio, por lo tanto, no tenemos otra solución. Porque la norma jurídica siempre nos va a imponer derechos y obligaciones. Entonces, en sentido estricto, no se les olvide que es una norma jurídica. Y en sentido amplio, pues vamos a estudiar básicamente lo que es la norma en sí, desde todo punto de vista. Se les recuerda, no sé si apuntaron ustedes esa vez, y les di, acuérdense que vamos a cuáles son los sinónimos de la norma, de la palabra norma. También la podemos conocer como regla, como precepto, como pauta, como mandato, como orden, como disposición e incluso prescripción. Estos directamente son otros preceptos, otras excepciones, otros sinónimos de la palabra norma. ¿Ya? Entonces, el hombre siempre se va a desarrollar o se va a desenvolver en dos mundos normativos. Siempre van a estar inmensos dos mundos normativos. ¿Cuáles son? Diríamos que son la naturaleza. O sea, el mundo normativo natural de la naturaleza nos impone leyes, la naturaleza y las leyes producidas por la ciencia. Aquí vamos a tener ejemplo de los juicios enunciativos y los juicios enunciativos son todos aquellos que señalan un camino para conseguir un fin. Pero primero vamos a ver las leyes naturales. Constituyen juicios que prestan relaciones constantes y necesarias entre fenómenos. Aquí rige, como se le recuerda, el principio de causalidad, causa y efecto.
Como les decía, ¿se recuerdan del ejemplo que vimos? Del ejemplo sencillo de hablar acerca de la causalidad, el ejemplo de la famosa ley de la gravedad. Aquí está el claro ejemplo acerca de la ley natural. Los juicios enunciativos. ¿Se recuerda que dijimos que eran los juicios enunciativos? Son todos aquellos que nos enseñan un camino para llegar a un fin. ¿Sí? Deme un segundo. Perdón. Lo siento, se me escapó la perrita y les iba a hacer ruido. Entonces hablamos acerca de los juicios enunciativos y dijimos que los juicios enunciativos son todos aquellos que nos enseñan un camino para llegar a un fin. Y estos pueden ser falsos o verdaderos. Y un juicio enunciativo verdadero, como les decía, los líquidos al someterse a la ebullición se evaporan. Acá son ejemplos sencillos en el juicio enunciativo verdadero, porque decimos que los juicios enunciativos son los que nos enseñaron un camino para llegar a un fin. Como se les indicaba, los líquidos al someterse a la ebullición se evaporan. Como les dije, hagan ustedes ese experimento, dejen un sartén o un recipiente con agua en el fuego para hervir, se tapa, se les olvida o ahí lo dejaron, pues ahí vemos un juicio enunciativo verdadero, porque su resultado siempre será el que ya sabemos, que dijimos que los líquidos de acción al calor se evaporan. Tenemos también el juicio enunciativo verdadero contingente. ¿Recuerden? Que se dice que son de oportunidad o de momento. Está lloviendo, pero sucede que en un momento deja de llover o que ya no ocurra, o al contrario, hace mucho calor y repentinamente el clima cambia y empieza a hacer frío. Entonces, ese es un juicio enunciativo verdadero contingente o de oportunidad o de momento. Está soleado y de repente se pone nublado. Estos son hechos que cambian repentinamente. Y dice que hay juicios enunciativos verdaderos necesarios. Es aquel que siempre producirá los resultados establecidos y probados aquí en cualquier parte del mundo. Ejemplo, como les decía, 100 más 100 siempre van a dar 200 aquí y en China. Este es un juicio enunciativo verdadero necesario. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si yo sumo 100 más 100 siempre va a dar 200. Si voy a dar 4 por 4 siempre va a ser 16. Entonces, y de ahí dice que ahora viene acerca, se acuerdan de los juicios normativos, que son los que plantean posibilidades, supuestos, hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Los juicios normativos, lo que va con base a normas, lo que plantea posibilidades, supuestos o hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Además, estos pueden ser válidos cuando siguen las formalidades para su creación. Una norma se dice que es válida cuando se presenta al Congreso de la República a la iniciativa de ley. Se le da visto bueno y pues ahí empieza el proceso
legislativo hasta aprobar la ley. Ahí diríamos que es un juicio normativo válido cuando se siguen las formalidades para su creación, especialmente en el organismo facultado, para que ello el organismo legislativo, para que llegue al organismo legislativo. Y ahí dice que existen los juicios normativos inválidos, cuando no se llenan las formalidades necesarias o por haber sido abrogadas o derogadas o por vigencia temporal. Juicios normativos. Entonces, los juicios normativos van a ser válidos y van a ser normativos válidos y normativos inválidos. Ahora vamos a hablar acerca de las normas sociales. ¿Se recuerdan hablar de las normas sociales? En cualquier ámbito nos vamos a encontrar. Siempre vamos a estar sometidos a normas sociales o a reglas o a preceptos de comportamiento que siempre nos van a estar diciendo cómo debemos de conducirnos, qué debemos que hacer, cómo lo vamos a hacer. Esas son las normas sociales, las que se aplican en la sociedad para regir nuestra conducta. Algunas son obligatorias, algunas no, como se recuerdan. En el ámbito social, entonces, algunas tienen de carácter obligatorio y es decir, su comportamiento forzoso. Muy bien, ¿y ustedes qué es lo que significan las normas sociales? Que son reglas que se han dirigido la conducta de los hombres como universidad, que existe ese propósito. Y ahí estaba, se les recuerda aquel ejemplo que vimos acerca de la regla de convivencia, que aquí podemos convivir, para poder convivir hay que sujetarnos a lo que dicen los demás. Tenemos que acatarnos a las normas claramente, cómo se aplica directamente dentro de la sociedad. De ahí dice que hablamos acerca de las características de las normas sociales, de las normas o de las normas sociales, que estas pueden ser heteronomía o autonomía, que heteronomía y autonomía. Cuando las normas son creadas por una instancia o sujeto distinto del destinatario de la norma, aún en contra de su voluntad, es heteronomía. Cuando hablamos que es creada por el propio sujeto, el mismo puede ser derogarla, lo puede decir que no, así o no hacerlo, o es autonomía. Dice que otra característica de las normas sociales, que es bilateralidad y unilateralidad, que va la bilateralidad cuando impone deberes y concede derechos. La unilateralidad impone deberes, pero no faculta a ningún sujeto a exigir su cumplimiento. Dice que también puede ser coercibilidad o incoercibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando posee coercibilidad, cuando posee mecanismos que posibilitan imponer su cumplimiento incluso utilizando la fuerza. Y la incoercibilidad cuando una norma no es obligatoria o de cumplimiento forzosa. Esas son las características de las normas o las características de las normas sociales. Pero concretamente, ¿cuáles son esas normas sociales? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son esas normas sociales? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cuáles son esas normas sociales? Serían las jurídicas, las morales, convencionales y religiosas. Así es. Las jurídicas, las morales, convencionales o de trato social, religiosas. Normas morales, normas jurídicas, normas religiosas y normas convencionales. Las normas morales, regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre hacia la realización de actos que se identifican con los intereses sociales, considerando tales intereses como la expresión de lo bueno. Las normas morales es una regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre en los valores supremos. ¿Recuerdan de los ejemplos que les digo acerca de esto de las normas morales? Que las normas es una regla de comportamiento que enjuicia la conducta del hombre en los valores supremos. Esa es
las normas morales. Y al saber si se recuerdan cuál es la sanción o cómo se le llama esa sanción al incumplimiento a una norma moral. La conciencia. Remordimiento. Exactamente, remordimiento. Esa es la sanción al incumplimiento a una norma moral, el remordimiento. Características de las normas morales, la interioridad, les dije, porque significa que solo yo voy a decidir en mi interior si lo hago o no lo hago, como dice lo que mi corazón decida. Eso es interioridad. Es lo que usted, como les dije, si hay una persona en la calle pidiendo una limosna, usted va a decidir, usted va a analizar si esta persona se lo merece o no se lo merece. Entonces, interioridad, la persona decide realmente qué va a hacer, actúa o no actúa. ¿Sí? Dice que es autonomía, no depende de nadie. Uno mismo o él misma persona va a decidir hacer o no hacer. Yo no, depende de uno mismo. Yo no voy a recibir órdenes de nadie. Dice que es unilateralidad. En las normas morales es la persona quien decide actuar y no estoy esperando nada a cambio. Si yo le ayudo a cruzar a un anciano, una persona, la calle, pues yo no le voy a cobrar. No, porque es unilateralidad. No exige cumplimiento a esta obligación. Voy a ayudar sin esperar nada. Incoercibilidad. Si yo actúo de tal manera que, por ejemplo, yo ayudo a cruzar al otro lado, a una anciana al otro lado de la calle, por eso no me van a poner multa, por eso no me van a obligar, por eso no voy a ser culpable, no voy a estar sujeto a obligatoriedad. Esas son las características de las normas morales. También dice que tiene falta de determinación, que no existe un código moral, no hay ninguna ley o algo por escrito que diga que tengo que hacer y que no tengo que hacer. Las normas morales siempre van a estar ligadas al hogar, a la familia, a la sociedad, al bien o al mal. Y su sanción, como les decía, la sanción es el remordimiento. Normas religiosas son aquellas inspiradas en la idea suprema de Dios. Las normas religiosas van a estar ligadas con Dios. ¿Cuál es su objeto? Pues ayudar al hombre a conseguir un fin último en la vida, que no es terrenal. O sea, estamos pensando en una vida posterior a esta. Aquí estamos hablando de Dios, del ser humano, de la iglesia, de la iglesia de sociedad. En este ámbito, como les decía, vamos a escuchar todas las normas religiosas, y las normas religiosas vienen ligadas de la iglesia, del cura o del sacerdote o del pastor o de quien sea el líder religioso. Nos va a estar enseñando con base a una doctrina suprema. Lógicamente nos va a enseñar lo que es, cómo debemos comportarnos, qué es lo bueno, qué es lo malo que debemos de hacer. Normas son dictadas por comunidades religiosas, son las más antiguas, ya que regulaban la convivencia de las primeras sociedades. Se les recuerdan los ejemplos que les di acerca del bautismo, de la primera comunión, del matrimonio, de ir a misa o al culto los domingos. Esas son normas impuestas por la iglesia y no que nos han enseñado en la iglesia. Y el incumplimiento de esta norma religiosa, ¿cuál es el incumplimiento de esta norma religiosa? O sea, si se recuerdan. El castigo eterno.
Exactamente, es el castigo eterno. Ese es el incumplimiento acerca de la norma religiosa. De ahí dice que vienen las normas convencionales o normas de trato social, que son prácticas admitidas en una comunidad o en alguno de los sectores. Tantas cosas de normas convencionales o de trato social. Cuando estamos hablando de lo convencional, de los convencionales, es porque el grupo social lo ha aceptado y lo practica. Y en el trato social, la forma de cómo se saluda, dándose la mano, nuestra manera de vestir, su amabilidad, su caballerosidad, que va en un bus cuando va lleno y sube una mujer o un adulto mayor, rápidamente el jovencito se para y o el caballero se levanta y dice, siéntese. Los convencionalismos sociales son prácticas muy comunes. ¿Sí? ¿Y cuál es la sanción del incumplimiento a una norma convencional o de trato social? ¿Se recuerda? El ridículo. Exactamente, ridículo. ¿Se recuerdan de todos los ejemplos que les di acerca de lo de tanto de lo del cuando nos invitan a una boda o en la manera de comer o de que nos dicen qué tenemos que hacer en una invitación de un convivio o de unos 15 años y uno hace todo lo contrario, pues lo que va a caer uno va a ser en el ridículo? Entonces, el incumplimiento a una norma convencional o de trato social es el ridículo. Entonces, los convencionalismos sociales, las reglas que se manifiestan como costumbres, que se imponen sin necesidad de mandato como supuestos requerimientos en las relaciones sociales. ¿Cuáles son las características de las normas convencionales o normas de trato social? ¿Qué es heteronomía? Porque son estas. ¿Y por qué es heteronomía? Porque son impuestos a las personas que se deben de cumplir. Si, como les dije, si acuden a una fiesta, pues ustedes deben saber cuáles son las reglas. Los de la fiesta nos van a imponer cómo es que nos debemos comportar, cómo nos debemos vestir. Dicen que también exterioridad, pues se recuerda, regula la conducta de las personas en sus relaciones. Si los desean de traje formal o de vestido de noche, así se deben presentar. Todos me van a ver si yo cumplí o no cumplí esa regla. Si yo me fui de traje formal, si me fui de vestido, o me fui en jeans o en playera. Que es también coercibilidad, dice que es su característica porque o se obliga a su comportamiento, nos están obligando a comportarnos así como ellos desean. La bilateralidad pues genera deberes y derechos. Y ahí dice que viene acerca de las normas jurídicas, que es lo que estamos hablando de las normas jurídicas. Es otra norma de carácter social, con la única que es toda disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter impero-atributivo. Aquí ya viene el rigor de la ley. Es por principio y por mandato legal. Y dice que todos estamos obligados a conocer la ley por principio y mandato legal. Entonces, no solo hay que conocer la ley, sino también hay que respetarla y acatarla. Entonces, como les decía, las normas jurídicas son reglas o pautas de conducta que emanan de los órganos competentes del Estado. Que estas están escritas, expresan lo que está permitido, lo que está prohibido, y el no cumplimiento o la violación de las mismas, pues se prevé a la aplicación de sanciones. Está. Entonces, esta norma, a diferencia de las demás,
El resto es obligatoria, que tiene como resultado sanciones judiciales. Y como les decía, los ejemplos, se recuerdan los ejemplos de las normas jurídicas: cruzar la calle con la luz del semáforo rojo, respetar las señales de tránsito, manejar sin haber tomado bebidas alcohólicas, el vender drogas. Eso. Entonces, esos son acerca de las normas jurídicas. Y de ahí dice que venía acerca de la diferencia entre las normas morales y las normas jurídicas. Recuerden que las normas morales son unilaterales, que ya frente al sujeto obligado no hay otro que se obligue, solo la conciencia. Interioridad, porque en las morales es la interioridad que uno decide, en las jurídicas no. Inconcebibilidad, las normas morales, su cumplimiento se hace de manera espontánea, es decir, sin la fuerza de su cumplimiento. En las normas jurídicas sí, porque ya saben a dónde es que se van por si no cumplen ustedes alguna regla. Autonomía, que se manifiesta en el sentido de reconocimiento respeto espontáneo de las normas morales, que dice acá no es la jurídica, no es porque acá sí ya no están. Y ahora, aquí está, se recuerdan del cuadro comparativo de las características de las normas, que todas las normas tienen exterioridad, interioridad, heteronomía, autonomía, bilateralidad, unilateralidad, coercibilidad y incoercibilidad. Y las morales, ¿cuáles son las que tienen? Las religiosas, ¿cuáles son las características que tienen? Las convencionales, ¿cuáles son las que no? Y las jurídicas. De ahí, vamos a ver. Estructura de la norma jurídica. Toda norma jurídica tiene una estructura. Y dice que esta es formal, una serie de pasos a seguir en su creación, la iniciativa, la admisión, discusión, aprobación, sanción, promulgación y vigencia. ¿Se acuerdan que se lo vimos? Y lo vamos a ver más adelante. Lógica, integrada por supuestos e hipótesis jurídicas, consecuencias de derecho, sanción o coacción. Entonces, como les decía, la formal significa una serie de pasos a seguir en su creación. Las leyes, para ser leyes, tuvieron que pasar un proceso legislativo. A eso se le llama una estructura formal, porque se siguieron las formalidades que la misma ley especifica que el Congreso de la República, a través de la Constitución, regula estos casos. Como les indica, la forma es una serie de pasos a seguir en su creación. Y la norma jurídica tiene una estructura lógica. ¿Vieron que le di? Aquí está la lógica. ¿Cómo se integra esto? Por supuestos jurídicos o hipótesis, que se materializa de la norma por medio de actos y hechos jurídicos. Por tal motivo, la relación entre el supuesto jurídico y el hecho o acto jurídico se dice que es tipo contingente. A ver, ¿qué es entonces? ¿Se recuerda qué es un supuesto jurídico o una hipótesis? A ver si se recuerda. ¿No se recuerdan qué es su supuesto jurídico? No sé si estoy bien, pero es cuando hay un robo o un hurto. ¿Ah? O,
esto de lo que dice, quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena será reprimido con prisión de 1 a 6 años, lo que ustedes decían. Esto es un supuesto o una hipótesis jurídica. ¿Y por qué razón? Porque ahí está plasmado. Como dice acá, se materializa en la norma por medio de un acto o de un hecho jurídico. Ya cuando esto se cumple o lo realiza, ya se vuelve un acto o un hecho jurídico. Es una hipótesis. Acuérdense que es lo cuando dicen, cuando matan a alguien, una hipótesis de que fue tal persona. No saben quién fue esa persona. Entonces, eso es. Aquí está la clasificación del supuesto jurídico. Son simples, complejos, dependientes, sucesivos, instrumentales. Cuando le digan, ¿cuál es la clasificación del supuesto jurídico? Hecho jurídico. Miren aquí cuando estamos hablando, cuando el supuesto jurídico, hipótesis, se materializa en la norma por medio de un acto. Un hecho jurídico, se recuerdan que el hecho jurídico... Ahí está. Son situaciones que provocan por la acción de la naturaleza, fuera del dominio de las personas, o bien de la propia actividad de las personas que realicen los supuestos planteados en la propia norma jurídica, que se producen consecuencias jurídicas no deseadas. ¿Y cuáles son esas clases de hechos jurídicos? Las naturales. Cuando les dije que eran naturales, son con los fenómenos que se producen fuera de la voluntad de las personas y que eventualmente pueden producir efectos jurídicos. La muerte de una persona por causa de un deslave, de una inundación, de una descarga electroatmosférica, un terremoto, producirá efectos jurídicos a través de una sucesión hereditaria. ¿Ya? Aquí en un terremoto, si se muere una persona y tenía bienes, pues ahí es donde viene y empieza, es un hecho jurídico y empieza una sucesión hereditaria. También dice que las clases de hechos jurídicos también es por hechos de las personas, son los hechos con los cuales intervienen las personas. Y estas también pueden ser voluntario e involuntario. Voluntario se recuerda cuando la intervención y la voluntad humana para su realización, el asesinato, el robo, un secuestro. Aquí hay una participación de una persona, hay una voluntad, es voluntaria porque viene y se lo planifica el asesino, viene y prepara bien quién es su víctima, la estudia a qué hora sale, dónde vive, dónde pasa, con quién va acompañado. Entonces ahí planifica la persona a quien va a asesinar. Entonces hay consecuencias y este tiene una consecuencia y pues va a ser castigado. Pero de ahí dice que también por hecho de la persona puede ser involuntario. El homicidio culposo. Este es un hecho jurídico involuntario, que participa el hombre, sí, pero su intención no era esa, como les estaba diciendo acerca de que viene una persona, alguien se le cruzó, la atropella y la mata. Así que la perdió una vez y se murió la persona. Ahí es el hecho jurídico de las personas involuntarias, porque la persona tal vez iba a su trabajo o iba a un paseo y se le cruzó a alguien, entonces viene acá y la atropelló y lo mató. Entonces no llevaba esas intenciones, él iba para su trabajo. Entonces ese es
un ejemplo de un homicidio culposo. Entonces acá ya vieron ustedes a los hechos jurídicos, qué es lo que significa, están a través de jurídicos de la naturaleza y hechos de las personas. Acto jurídico. Este acto jurídico es una manifestación de la voluntad de las personas que se encuentra contemplado en la norma en forma de supuesto jurídico que se hace con la intención de producir consecuencias jurídicas. En el acto jurídico se va a plasmar la voluntad de las personas. Cuando alguien va a firmar un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, porque firma. Porque hay una parte donde dice que las personas bien enteradas de su contenido lo lee, lo ratifica, lo acepta y lo firma. Cuando estoy firmando, estoy diciendo que estoy de acuerdo. Ahí está manifestando su plena voluntad. Ese es un acto jurídico. El acto jurídico es una plena conciencia de lo que se está haciendo. Un acto jurídico básicamente digamos que es la manifestación de la plena voluntad de las personas para celebrar un negocio jurídico. Ese es un ejemplo de un acto jurídico. Y como ustedes ven aquí, un acto jurídico es un matrimonio. Los elementos esenciales del acto jurídico: consentimiento, consentimiento o voluntad, es el acuerdo de las partes. ¿Se recuerdan? O el bien querer hacer algo. Como les decía aquí en la imagen, aquí están esas dos personas que se están casando, pues aquí están con voluntad. El otro elemento es el objeto, y el objeto dice que puede ser directo, consiste en crear. Estoy hablando directamente que me comprometo, digamos, a comprar una casa, que estoy creando una obligación, ya sea al contado, a plazos, como sea, y que va a transmitir, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Y dice que también puede ser indirecto. Es la cosa o el hecho material, es decir, ya es lo de la casa, lo posible físico, de todo lo que es, como se recuerdan de lo que dije, que ustedes no pueden prometer vender la luna porque no se puede hacer. Ese es el indirecto. Y es lo físico, o sea, lo que usted está haciendo en venir y comprar o vender una casa. Eso es el objeto indirecto. El otro elemento esencial es solemnidad. Como elemento esencial del acto jurídico que vale mencionar todas las formalidades para cada acto en particular. Si yo quiero comprar, por ejemplo, como la casa, decíamos, pues elementos esenciales de solemnidad puede ser una escritura pública. Yo no voy a venir a comprar una casa y solo voy a pagar 1,000,000 de quetzales y solo me van a dar un recibo. No hay formalidad. Entonces, la solemnidad debe hacerse con los requisitos esenciales que exige ese contrato o la escritura pública. Y la norma, pues ya saben ustedes que esto equivale a todo lo que está regulado en la ley. Todos los actos jurídicos deben de estar regulados en la ley. Y de ahí dice que vienen elementos de validez del acto jurídico. ¿Se recuerdan de todo esto? Capacidad legal. Es un elemento de validez para cualquier negocio jurídico donde hay capacidad legal. Por ejemplo, siempre si vamos en una compra-venta, pues no van a venir y menores de edad no van a realizarlo. Tenemos que tener cumplido 18 años para comparecer en forma personal, que salga básicamente el nombre de la casa. Esta es capacidad legal. Consentimiento que no adolezca de vicio, error, dolo, violencia o simulación. ¿Se recuerda cuáles son esos
vicios de consentimientos: el error, el dolo, la violencia, la simulación. Y se recuerda que los vicios de error son los que no me engañen. La violencia, que no utilicen violencia física o psicológica para que yo realice, es decir, la compraventa. La simulación, que básicamente el negocio sea realidad o que existe. El objeto de ahí, sí, que el objeto ilícito, se recuerda cuando hablamos del objeto, debe ser que está permitido en la ley. La formalidad, pues ahí es donde el cumplir los requisitos de valer, el acto jurídico existe, genere consecuencias jurídicas. Aquí están los vicios que anulan la voluntad: el error, el dolo, la simulación, la violencia, todo lo que hablamos ahorita. Aquí está todo acerca de lo que hablamos del acto jurídico: elementos esenciales y elementos de validez. Entonces, el acto jurídico está contemplado por elementos esenciales: consentimiento, voluntad, objeto, solemnidad y norma. Y elementos de validez, que tiene que tener capacidad legal, consentimiento que no aduzca de vicio, objeto ilícito y formalidad. Y ese consentimiento que no aduzca de vicio está contemplado con error, dolo, simulación y violencia. Efectos de los vicios del acto. Negocio jurídico, aquí ya estamos hablando del acto jurídico de declaración de voluntad, donde se manifiesta la voluntad, donde se manifiesta concretamente el contrato. Cuando yo estoy hablando de negocio jurídico, pues aquí estamos hablando lógicamente de un contrato. Yo quiero celebrar un negocio directamente de comprar un apartamento. Ese negocio jurídico se va a plasmar y obviamente lo documenta a la voluntad de las partes en un contrato de compra-venta. Que ven las consecuencias del derecho de disposición y consecuencia jurídica. Efectos de la realización del supuesto jurídico: nacimiento, modificación o extinción de derechos y deberes. La ley de causalidad jurídica. La sanción, ¿se recuerdan de la sanción? Clasificación de las sanciones, todos esos: sanción jurídica penal, sanciones administrativas, sanciones disciplinarias, sanciones económicas y sanciones tributarias. Todas esas. Y aquí está toda la estructura lógica de la norma jurídica: el supuesto jurídico, hecho, acto jurídico. Hecho jurídico está por hechos de la naturaleza y por hechos de las personas. Ley de la causalidad, consecuencia del derecho subjetivo, deber jurídico, ejercicio del derecho y cumplimiento del derecho. Interpretación de la ley. Interpretación de la ley, vamos a ir fundamentalmente qué es un intérprete. El intérprete básicamente necesita conocer, si hablamos de intérpretes de los idiomas nacionales, como les indicaba, es porque la comunidad habla un idioma y lógicamente aprendió de su familia desde que nació. Entonces, la interpretación de ley, ¿cuándo es que necesitamos interpretar una ley? La respuesta es muy simple: cuando algo no se entiende, cuando yo no entiendo algo. Digo, por favor, ¿me pueden interpretar esto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué tema se quiere referir a esto? Eso es la interpretación de una ley. Es encontrar significado de la ley, es decir, precisar la idea, el contenido que la norma jurídica persigue. Y se recuerdan que hablamos sobre los métodos o técnicas de interpretación de la ley.
conforme a la ley. Se recuerdan que los métodos o técnicas de interpretación conforme a la ley, gramatical, literal o exéctica, las normas se interpretan conforme a su texto, su sentido propio de sus palabras. Cuando se tiene al tenor de las palabras tan como están, de no cambiar el significado, que dice que viene la auténtica o subjetiva, realizado por el propio legislador. Lo hizo el propio legislador o lo hicieron los propios diputados. El conceptual, el método conceptual, si yo tomo básicamente el Código Penal, me pongo a leer un artículo, pero para entender realmente todo lo que dice el Código Penal, en primer lugar tengo que leer los antecedentes, los otros artículos, tomar una idea general. Eso es conceptual. No solo un artículo, sino hay que leer toda la ley. A eso se le llama método contextual de interpretación de la ley. El análogo, resolver un caso no previsto en la ley conforme a otro que sí previó la misma y que se tenga similitud y que se llenen las lagunas de ley. En el analógico, cuando decimos tiene análisis, tiene lógica, mírenlo, entiéndanlo, y se dice la palabra básicamente. Eso es acerca del analógico. Por favor. El medio histórico. Como les decía, cada uno viene y tiene que buscar los antecedentes que sirvieron como base para la creación de esta ley. Entonces yo vengo y si estoy leyendo la Constitución de 1985, vengo y no entiendo algo de qué es lo que se quiere referir este artículo, no entiendo lo que dice, entonces voy a buscar en años anteriores, me voy a la Constitución Política del año de 1965, entonces ahí de repente ya logro interpretar qué es lo que me quisieron decir. Entonces yo me voy a la historia, o incluso hasta de 1945, entonces leo el mismo artículo, lo comparo, entonces sí, tiene razón, a eso es lo que se está refiriendo, entonces eso es lo que estamos hablando acerca del método histórico, que porque me auxilié de otras leyes, de otras constituciones anteriores. Medio lógico, pues acuérdense que busca la finalidad de la ley y aclarar su sentido. Equidad y principios generales del derecho. Los pasajes oscuros de la ley se aclaran conforme a la equidad y principios generales del derecho. Conforme al actor según el sujeto que realiza. ¿Se recuerdan de eso? Dice que es legislativa auténtica según conforme al actor, es cuando lo realizan los legisladores. Es la misma de lo que estábamos hablando de allá. Declarando la misma en el sentido de darse la norma. Jurisdicción u jurisdicción, la interpretación que lo realizan los jueces o las resoluciones que generalmente dan la sentencia. La doctrina científica o privada, pues revisa los tradistas o derecho jurídico, a los que estudian derecho o los abogados. Esos son de doctrina científica. Integración de la ley. Este es el proceso mediante el cual contempla o suplen algunas formas las lagunas que se presentan en la ley. ¿Se recuerdan de la laguna legal? Vacíos o huecos normativos. Eso es acerca de la laguna de ley. Ese es el supuesto no previsto por el legislador, el cual debió haber sido regulado por la ley, pero no se hizo. ¿Cuáles son esos casos de lagunas de ley? ¿Se recuerdan que la falta de ley?
Se dice tanto acerca de eso, pero no tienen una ley al respecto. Precisamente aparece en el final del concepto, pero acá no está y nos dice a qué ley nos vamos a regir. Ley en blanco, pues es una ley, no es más que regula alguna institución del derecho, pero básicamente nos dice quién encargado directamente o cómo se va a desarrollar por insuficiencia de ley. Esta es cuando las insuficiencias de ley, el juzgado se encuentra por hechos que no coinciden plenamente con la hipótesis legisladas, pero son más semejantes y en justicia en considerar aplicar las mismas consecuencias. Y la ley injusta, que formula para reglamentar una determinada situación que es injusta. Entonces, de ahí los procedimientos de integración, que es analogía, equidad, principios del derecho y derecho común. Esos son los procedimientos de integración. Fuentes del derecho. Que todavía nos falta un poco, pero ahí vamos. Recuerden acerca de las fuentes del derecho. Esto tiene más fresco porque eso ya lo acabamos de ver, lo que hace antes de Semana Santa lo vimos, ya lo tienen más fresco. Entonces, la fuente es algo donde brota, donde se origina, como les había dicho acerca de una fuente de agua. Ahí está brotando, ahí se está originando el agua. Entonces, el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o que contribuye a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de las que deriva la creación, la modificación o extinción de normas jurídicas. Entonces, ¿qué entendemos por fuentes de derecho? Pues también que se refiere al nacimiento, al origen o lugar de formación. Entonces, el estudio de las distintas formas de creación de normas jurídicas se hace generalmente bajo el rótulo de fuentes del derecho. Y dice que las fuentes del derecho pueden ser fuentes formales, fuentes materiales o reales o fuentes históricas. Y las fuentes formales van con legislación o ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina. ¿Se recuerdan acerca de las fuentes reales o materiales? Como los ven, observan ustedes en estas fotografías, que estos son los motivos reales, donde se dan origen básicamente a la problemática directamente de la necesidad de crear leyes. Por lo tanto, entonces, por eso decimos que las fuentes reales que se dan, y por supuesto que van a necesitar una solución, una salida, y cómo a través de legislar. Entonces, las fuentes reales o formales, digamos que son la esencia que va a provocar que se legisle en tal o cual sentido. Entonces, aquí como vemos el ejemplo de la desnutrición, la falta de vivienda, la falta de servicios básicos de esta familia, incluso como les decía yo acerca de producir esta tierra, y exactamente como la siguiente fotografía, no digamos esa, donde están los problemas de las maras, de la delincuencia, del crimen organizado. Entonces, esos son problemas entonces que van a necesitar una solución. Fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes históricas, se recuerdan que les dije que son a documentos del pasado que han sido determinantes en época específica y que ahora, hoy en día, modernamente, se nos pueden llevar también a respaldar esas leyes o esas normas jurídicas. Como les hablaba acerca del compendio de la historia de Guatemala de 1944 al 2000, cuando se sucedió todos esos casos del
desde el 44 hubo una manifestación del pueblo de Guatemala que se levanta y hacen reformas, y que el 44 diríamos que es un producto de ese movimiento de la revolución del 20 de octubre de 1944, se obtienen conquistas laborales. Con Juan José Arévalo asume el poder y empieza a legislar promoviendo leyes de protección, específicamente de protección a los trabajadores. Eso equivale entonces a decir que se emite entonces el Código de Trabajo. Y si ahí vamos hoy al Código de Trabajo, entonces hay que ir a 1944 para ver cuáles son los motivos que inculcaron, que motivaron directamente a la creación de este Código de Trabajo. Entonces ahí vamos al 44, donde se reguló entonces la jornada de 8 horas, la jornada extra. Entonces ahí se logró beneficios laborales. Entonces, más adelante, para ir a hablar de fuentes históricas, nace en el pasado. Hoy en día tenemos que tomar en cuenta, pero para recordar algunas reformas muy importantes. Derecho comparado. Se recuerda que eso es el derecho comparado. El derecho comparado tiene como objeto estudio, primero, confrontar los ordenamientos e instituciones jurídicas que existen en el mundo. El derecho comparado también pretende analizar las diferencias y semejanzas de su estructura, las causas de esas relaciones, con el fin de promover y asegurar el progreso del derecho nacional. Cuando estoy hablando del derecho comparado, estoy diciendo Guatemala es un mismo estado, por lo tanto tiene sus propias leyes, y de repente yo quiero comparar las leyes de Guatemala con las leyes de otro país, ahí estoy hablando del derecho comparado. ¿Ya? Entonces, si yo tomo la Constitución Política de la República, la empiezo a leer y me doy cuenta que es totalmente diferente a la Constitución Política de Cuba, de Honduras. Y ahí dice que vienen acerca de las fuentes formales o secundarias. ¿Cuáles eran las fuentes primarias? Entonces, lo acabamos de ver. Las reales, las históricas. Las fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales o primarias, esas son. Y ahí dice que hablamos acerca de las fuentes formales o secundarias. Estas son las que se producen en el seno del Congreso de la República. Acá es donde se legisla. Ustedes ahí ven todas estos, lo que ven ahí es cerca de la Junta Directiva del Congreso y todos los 160 diputados. Ahí es donde se da todo el proceso legislativo. Fuentes formales o fuentes secundarias son los procedimientos o modos establecidos por una determinada sociedad para su propio derecho. Y se recuerda entonces, las fuentes formales tenían, vamos a tener la ley o la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina. Entonces, estos son llamadas fuentes formales o fuentes secundarias. Por favor, recuerden todo eso. La ley. ¿Qué entendemos por ley? Se les había dicho que es, en el sentido amplio, es toda norma escrita. Eso es. Es toda norma escrita. Esto es una ley. Todo lo que está plasmado, o que es una norma escrita, una ley de algún artículo del Código Penal, esa es una ley. Eso es algo escrito, entonces eso es una ley. Elementos de la ley, que dice que pueden ser elemento formal y elemento material. El elemento formal está ligado por las formalidades.
El material es la materia en sí. ¿Y cuáles son las características de la ley? Abstractos, porque está en un texto, la puedo leer físicamente, no puedo tocarla, pero ahí está plasmada, lo puedo leer, entonces es abstracto. Es obligatoria, porque la ley no tiene opción a decir esta no es para mí, ya sabemos que si no nos acatamos lo que dice la ley, el Estado nos obliga a que acatemos los mandatos legales, y si no quiero, me van a obligar por la fuerza, por el Estado, como les decía, tenía una maquinaria y entre esa su maquinaria del Estado conforman las fuerzas puramente policiales. Entonces, ahí es que me van a obligar. Otra característica de la ley que es permanente, hablemos de nuestra Constitución, es una norma inscrita que es abstracta, es obligatoria y es permanente. Desde 1985 hasta la fecha ha permanecido. Entonces, es permanente. Y de ahí dice que es general para todos los habitantes de la República de Guatemala. La legislación, proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan o promulgan, determinan las reglas jurídicas de observancia general, lo que se da un nombre específico de leyes. Su mandato, constitución, corresponde con exclusividad al Congreso de la República. Esa función de legislar, y el proceso legislativo es el conjunto de trámites necesarios para la aprobación de una ley, es todo el procedimiento que es necesario para la creación de una ley. ¿Sí? En Guatemala el procedimiento legislativo tiene su base legal en los artículos 174 a 181 de la Constitución Política. ¿Cuáles son las etapas de ese proceso legislativo? Se recuerda que está conformado por dos fases. La primera fase que está conformado por o lo realiza el Congreso de la República, entonces inicia con la iniciativa de ley. Y recordando, ¿cuáles son los órganos encargados o los organismos encargados o entidades o instituciones que se tienen por mandato legal ese derecho de plantear una iniciativa de ley? Está la USAC, el Tribunal Supremo Electoral, el organismo judicial y el Congreso, si no estoy mal. Gracias, muchas gracias. Los diputados, son 5, los diputados, el organismo ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 5 instituciones son las únicas facultades para realizar una iniciativa de ley. Son 5 órganos, 5 organismos, 5 entidades, 5 instituciones que pueden realizar un mandato legal, que es plantear una iniciativa de ley. Y la iniciativa de ley es... ya vimos los problemas que se dan en la sociedad, las fuentes primarias o materiales originales que vimos anteriormente. Entonces son los problemas. Si yo quiero dar favor de legislar, pues ahí está donde vengo yo y presento mi iniciativa de ley con una presentación. La presentación se presenta... dame un segundo. Entonces la presentación, se presenta directamente esa iniciativa, entonces se presenta esa iniciativa con la comisión respectiva, porque se les recuerda que les dije que habían muchas comisiones ahí adentro del Congreso, según dependiendo de qué es lo que se va a realizar. Si, como les dije, si vamos a combatir sobre las maras o crímenes de organizada, pues se va a enviar esa iniciativa de ley a la Comisión de Asuntos puramente de Gobernación. Entonces, van a leer esa iniciativa y van a decir sí, pues si nos conviene, si está bien, entonces le van a dar su visto bueno, entonces viene y la van a admitir. Entonces, viene para su trámite
para su trámite esa diapositiva dice esa ley es buena, se ve interesante, la vamos a admitir y al momento de admitirla para su trámite, entonces ahí inicia y vamos con lo que les decía acerca de la discusión y tal. Dice básicamente la Constitución de Política de la República, dice que para su trámite un proyecto de ley se observa el procedimiento, se prescribe la ley orgánica del régimen interior del organismo legislativo. Entonces aquí vamos a entender que aquí el Pleno del Congreso va a conocer y va a discutir la ley. ¿Sí? Entonces, a ver si se recuerdan cuántas sesiones se tienen que realizar para la ley? 3 sesiones en 3 distintos días. Muy bien, 3 sesiones del Congreso y en 3 distintos días. Entonces, a menos que, como les dije, que sea una urgencia nacional, pero de ahí son 3 sesiones en 3 días diferentes. Sí, de ahí dice que viene la aprobación y la forma regularmente de votación es levantando la mano a través de un tablero electrónico, se cuenta y pues aprueba la ley. Entonces, cuando se termina la aprobación de la ley, cuando cuando se aprueba la ley, diríamos que acá se termina el trabajo del Congreso de la República o la primera fase. Por las siguientes etapas corresponde al Ejecutivo. Entonces, aprobando entonces la ley, el decreto, el Congreso de la República debe remitirse al organismo ejecutivo, es decir, al presidente de la República, para que proceda a sancionar o proceda a vetar la ley. ¿Qué viene a sancionar la ley? Pues que el presidente le va a impregnar su firma y le va a dar el visto bueno y va a indicar si estoy de acuerdo que se promulgue o que se publique y que entre en vigencia. Pero también el presidente puede hacer lujo de decir no estoy de acuerdo, entonces viene y en caso de que eso suceda o del cual diga yo no voy a sancionar esa ley, viene el veto presidencial. Y esto se refiere que el veto no es más que el rechazo a la no sanción de la ley por parte del presidente de la República. Y va de regreso al Congreso de la República con argumentos. Eso sí tiene que serlo él. Tiene que tener argumentos e indicar el por qué no lo sancionó, por qué no sancionó la ley. Entonces viene, ya va de regreso, entonces ellos lo archivan o pueden hacer que la puedan ellos sancionar también, que lo puedan realizar, no, sí. Entonces sí, esta ley estaba muy buena, el presidente no sé por qué no lo quiso, pero no lo pueden venir y pueden aprobar, el mismo Congreso de la República también puede aprobar la ley. Y la promulgación, pues ya saben que si ya está en la lista, si ya está promulgada, entonces viene y se va a publicar. Toda ley se publica en el Diario Oficial de Centroamérica para que se publique ahí, para que todos los guatemaltecos nos enteremos que la ley va a entrar en vigencia muy pronto. Y de ahí decir cuándo entrará en vigencia, es cuando hablamos de la entrada en vigencia, la fecha es el momento preciso en donde se va a aplicar la ley. Eso se le llama vigencia de la ley. Pero normalmente la ley cuando nos dice entrar en vigencia y no se aplica o no nos dice, pues no nos dice cuándo se va a aplicar, realmente siempre es a partir de ese día, 8 días después. Entonces acá, como ya ven ustedes, se acerca la primera fase del organismo legislativo. A través del Congreso de la República está la iniciativa, admisión, discusión o aprobación. Nuestra segunda fase en el organismo ejecutivo, o sea, por el presidente de la República, el veto, la sanción, la promulgación y publicación, la vigencia. De ahí dice que viene la costumbre. Se recuerda que estas son normas creadas por la colectividad ante la inexistencia de normas escritas cuyo cumplimiento es obligatorio.
La costumbre, como la analizamos y lo vimos en su momento, se practica dentro de una comunidad, dentro de un pueblo, donde todos consideran que es lo correcto. Ya se aceptó, entonces por lo tanto se convierte en obligatorio. No hay nada escrito, pero precisamente que así se debe actuar. Y de ahí dice que viene la moralidad de costumbre, que son 3, según ley, privitir ley y contra ley. Dice que viene la jurisprudencia. Del concepto de la jurisprudencia se conoce como el conjunto de sentencias de los tribunales, doctrinas de jueces. Aquí en Guatemala, pues vienen los órganos judiciales, especialmente la Corte Constitucional y en algunos casos de la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia es el conjunto de sentencias y decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia o autoridades gubernativas. Y la última, la doctrina, se da en nombre al carácter científico. Como digo, aquí es donde está formado por los documentos más tradicionales en documentación, libros, artículos, tesis, revistas, u otros trabajos de investigación. Pues la doctrina simplificando diríamos que es el que emite directamente de estudiosos, juristas o científicos de derecho sobre temas de derecho. Eso es la doctrina y por eso estaríamos terminando con lo que es fuentes del derecho. Aquí está acerca de las fuentes formales y aquí está todo acerca de las fuentes del derecho de lo que vimos. Ámbito de aplicación de validez. Eso es un tema muy cortito que se recuerda que entonces cuando estamos hablando de validez, estoy hablando, la pregunta es que ¿dónde va a tener validez las normas jurídicas? ¿Dónde van a tener validez? Y según Kelsen debe ser considerados 4 puntos de vista: el espacial, el material, el personal y el temporal. El espacial, recuerden que espacial es todo el estado del territorio guatemalteco. Si una ley nace directamente de ese producto del llamado proceso legislativo, la ley directamente por regla general va a ir orientada a aplicarse a todos los ciudadanos que residen en los 22 departamentos de Guatemala, salvo en algunos casos, especialmente que la ley emita o se aprueba y entra en vigencia por lógicamente determinado un sector. Estas pueden ser normas generales y pueden ser normas locales. ¿Qué quiere decir con normas generales? Que rigen todo el territorio nacional. La Constitución, el Código Civil, el Código Penal. Esto es no solo para el departamento de Guatemala, sino es para toda la República. Ese es su ámbito espacial de validez en general. Cuando hablamos de normas locales, eso nos quiere decir que en el territorio nacional existen reglamentos municipales. Entonces, el reglamento municipal para el de San Marcos es específicamente para el departamento de San Marcos. O el reglamento municipal para la Municipalidad de Guatemala solo va a regir para municipios de Guatemala. Y así cada municipalidad puede tener sus reglamentos. Ámbito de material de validez. Esto se refiere a los preceptos jurídicos de acuerdo a la materia, que regulan fundamentalmente la división del derecho objetivo, derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que acuérdense que está plasmado todo derecho público, todo lo que viene con derecho tributario, derecho procesal, derecho constitucional, derecho privado, viene acerca de todo, nos referimos a todo, aquellas normas que regulan la existencia entre los particulares, derecho mercantil, derecho civil, el derecho civil acerca del derecho agrario, derecho laboral, derecho a la seguridad social y derecho a la familia. El ámbito de personal de validez. Estas pueden ser genéricas e individualizadas. Esta es a los sujetos que va a afectar y pueden ser, como les decía, genéricas. Esas genéricas obligan a facultar a todos comprometidos dentro de la clase asignada por concepto sujeto a la exposición normativo. Y las individualizadas se obligan a facultar a uno o varios miembros de la clase
individualmente determinantes, que eso se les decía que cuesta. La individualizada es cuando realizamos un contrato de compra-venta, porque solo 2 personas están involucrados en eso. Entonces esa ley es solamente para esa individualizadas, que son privadas. El temporal de validez, vigencia determinada y vigencia indeterminada. La vigencia determinada cuando la duración de una norma ha sido establecida de antemano, es decir, con el estado de calamidad, pues tiene un plazo de 30 días, el estado de prevención un plazo de 8 días. El ámbito temporal de validez nos está diciendo una vez cuánto va a tardar esa norma. Y la indeterminada, pues son aquellas cuyo lapso de vigencia no han sido fijadas desde su principio. Entonces, esa no tiene una vigencia, no tiene un fin. De ahí se recuerdan los conceptos jurídicos fundamentales, que esos son más, ahí sí que acaban los conceptos. Se recuerdan de todo lo que hablamos, fundamentales, complementarios, conceptos jurídicos generales fundamentales o esenciales y los conceptos jurídicos especiales o particulares. La clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales tienen carácter formal y carácter real o materiales. Características. Otros conceptos, fe pública, jurisdicción. Entonces, eso es básicamente lo que va a venir hasta ahí, y aparte todas las exposiciones que ustedes realizaron es lo que va a venir en el segundo examen parcial. Les voy a mandar, según acá, por correo electrónico el material de apoyo a todos los que se conectaron hoy. Entonces, los voy a, ya que los que se conectaron hoy, les voy a mandar acerca del material de apoyo, porque miren, somos pocos los que nos conectamos hoy, entonces les voy a mandar el material de apoyo cuando me mande el reporte, entonces para que ustedes se ayuden con ello. Entonces, muchas gracias, licenciada. Eso fue todo acerca del repaso del día de hoy. Gracias, licenciada. Espero que les haya ayudado o les haya refrescado algunas dudas. Básicamente casi me guié más en lo primero porque yo sé que eso ya hace rato lo vimos. Entonces ya lo último fue una semana, no tenemos mucho de haberlo visto, entonces lo tienen un poquito más fresco. Entonces se les recuerda, por favor, se les encargo que ahí me hagan la evaluación docente. Ahí me evalúo. Les voy a estar controlando. No se me tiren. Entonces, eso es todo por hoy. Sí, Wagner. ¿Tiene una duda, Wagner? No, Nick, perdón. Está bien. Bueno, entonces eso sería todo hoy. Espérenme, que creo. Gracias, Nick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Lick, ¿ya no iba a decir nada? No, ya no. ya no. Bueno, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Sí. Feliz noche.